ayer discutíamos, debatíamos en esencia el tema sobre Haití. He dicho siempre, creo, y es algo que ustedes nos van a escuchar a menudo, que con el tema de Haití, como con otros temas neurálgicos, tiende a ocurrir que caemos de manera típica en la trampa de examinar el tema desde extremos, y esos extremos están alimentados por estereotipos, lugares comunes, frases, cohetes y una serie de ideas que no admiten matices, que no admiten variables. Por ejemplo, me llama mucho la atención la idea de las autoridades dominicanas. No con eso digo que es incorrecto, no lo estoy criticando, pero el aparataje, por ejemplo, ahora de mandar hasta los blindados y hacer una movilización de soldados a la frontera me llama mucho la atención, porque si algo ha tenido la frontera siempre es presencia del ejército dominicano, y sin embargo todos sabemos lo permeable que es en la práctica. Aquellas personas que tienen la posibilidad de hacer pasar inmigrantes haitianos en condiciones que claramente nada tienen que ver con la ley, con la norma, saben por dónde lo van a atravesar, a quién le van a pagar y quién se tiene que hacer de la vista gorda para que se produzca el cruce. Es decir, estamos ante una situación que a mí siempre me produce algo de, no sé si a veces reírme, es un poco tragicómico. La situación en la frontera, cuando se habla de la famosa construcción del muro, volvemos a atravesar los dos extremos. Hay quienes entienden que sin el muro de hormigón, de concreto, sin la pared, es imposible pensar en que se puedan cumplir las cosas. Bueno, tengo malas noticias. La pared por sí sola no va a defender la frontera. La pared, que yo pienso que es necesaria en muchos aspectos y en un porcentaje alto del dibujo fronterizo, yo creo que bien deben existir límites físicos. La pared tiene que ser acompañada del otro muro, que es el muro que hemos aquí convenido siempre en diferenciar la infraestructura de la superestructura. La infraestructura es varilla, bloque y cemento, es lo que no tiene vida, lo que no toma decisiones por sí mismo, lo inerte. En el caso de la superestructura, ya necesita de un diseño para saber el personal policial, militar, aduanero, de salubridad, por ejemplo, de control de calidad de los productos que salen o entran, que puedan cumplir unas condiciones fitosanitarias, por ejemplo. Entre muchísimas otras tecnologías que pueden ser aplicadas amén de la barrera que puede significar un muro, como son de los rayos X en el caso de algunos cargamentos que por su tipo de contenedor de embalaje, como el caso de los contenedores o trailers, como le llamamos, muchas veces tienen, por un tema de cantidad, que ser analizados por esa vía para que sea más rápido o más seguro en el caso de explosivos, sustancias como las drogas o cualquier otro tema que tenga que ver con la ilegalidad. Ahora bien, sin un personal debidamente entrenado, motivado, bien pagado, y quiero insistir, sin hacer de la frontera no un lugar donde a chepa suerte llega el Estado de Derecho, donde termina, digamos, la noción de país, no, es donde comienza. Que ahí es donde hemos insistido en que el dibujo de nación hay que invertirlo, buscarle la lógica que hoy no tiene. En la frontera de una nación, sobre todo una nación que se precia de ser en teoría más desarrollada que su vecino, bueno, de ser más desarrollada que su vecino, en teoría y en la práctica, mal que bien lo tenemos, está el hecho de que es en la frontera donde comienza una nación y donde debe comenzar entonces a notarse que ciertamente nuestro Estado de Derecho es más fuerte, nuestro Estado de Derecho es más sólido y nuestras instituciones pueden llegar a tener una representación de manera permanente y que su funcionamiento no sea excepcional. Eso lo digo porque también pienso que más allá de la temática ahora contra Jovenel Moïse, también veo gente hablando como que se va a producir la operación Barbarroja, y vamos a estar claros de que Haití es una crisis permanente. Las razones que se están dando ahora ocupan un lugar en el periódico porque tienen una incidencia política, incluyendo algunas protestas que hicieron algunos aliados, entre comillas, ideológicos dominicanos, con los grupos como Familia Balaz y otros grupos que ahora están llamando pues a la destitución de este presidente porque tienen una interpretación de la Constitución y del periodo de gobierno que pues anteriormente debió supuestamente cumplir. Eso en cuanto al tema haitiano, que no haya pues un funcionamiento por excepción. Se informó del Banco Central que el servicio de pagos se había normalizado. Eso en cuanto al tema que hablamos más temprano de la situación, dificultades por mantenimiento que había estado pues atravesando la plataforma tanto de pago al instante como la LBTR, para facilitar, para agilizar los distintos procesos y servicios que genera la banca. Miren,
el resto del tiempo que ocupamos acá, quiero enfocarlo de la siguiente manera. Ahora que, por cierto, salen más informaciones del señor Alexis Medina, que nada me sorprende, porque este señor no parece que no había actividad relacionada al Estado que no la abarcara, y que me perdone su abogado, el señor Carlos Salcedo, y quienes han estado pues defendiendo el derecho que él tiene como un ciudadano cualquiera a hacer negocios. Ese no es el problema. El asunto está en si él era un ciudadano cualquiera al momento, por ejemplo, de que el Estado pagara los servicios que sus negocios dispensaban al Estado. Y digo esto porque si una cosa puede tratar de mejorar el Estado dominicano en esta administración que encabeza Luis Abinader y que tiene un montón de gente que ha llegado con un mensaje, con una idea, habiendo pues promovido ciertos ideales, sobre todo los de transparencia, es cambiar la forma en la que el Estado va acumulando deudas con suplidores de diferentes servicios. Uno de los servicios más importantes, por ejemplo, es la construcción. La construcción de infraestructura por parte del Estado conlleva las carreteras, aceras, tendido eléctrico, hospitales. Cada una de esas obras tiene una serie de situaciones a su alrededor, una serie de niveles de dificultad, de exigencias de calidad. Cuando se hace un hospital, no se está haciendo simplemente un edificio, se está haciendo un edificio que al dar servicios de salud, por ejemplo, mientras más complejos sean estos, va a necesitar áreas que, por ejemplo, necesitan asepsia, necesitan un nivel de aislamiento con respecto a la polución, a la suciedad. Y, por ejemplo, la cobertura que tienen esas áreas de mayor asepsia, quirófanos y todas las áreas que están relacionadas a cirugía, la cobertura de los suelos, paredes, techos, de todas las superficies expuestas, no es igual a que si se hace una cocina. Que dicho sea de paso, una cocina en teoría también intenta tener unas facilidades para el aseo muchísimo más rápidas que las que va a tener, por ejemplo, una pared a lo externo de ese hospital, que simplemente necesitará una buena pintura, una capa externa, y a lo mejor necesitará quizás condiciones más de ornato o de belleza arquitectónica. Cada área, y ahí pues la ingeniería como ciencia que aplica las matemáticas, y otras áreas del conocimiento, en el caso de la arquitectura, que ya tiene pues una carga también importante en el aspecto de la estética y todo lo demás, cada una sabe lo que tiene que hacer. Ahora, ¿dónde está el detalle? Que el Estado Dominicano, después de haber pagado por ese hospital y por todas esas áreas y por todos esos materiales, se genera una situación donde el Estado mala paga por naturaleza, con el que no puede ejercer presión política y con el que no tiene un hermano presidente o con el que no tiene necesariamente un socio en una parte importante del Estado. Se van acumulando por años y por años. Y ahí tiene el Estado Dominicano en existencia, y como dice el compañero de Alcántara, desmiéntanme, ahí tiene el Estado Dominicano en existencia deudas, expropiaciones, permutas, todas las interacciones posibles que tiene con dueños de un lote donde se decidió hacer una declaración de utilidad pública y construir un acueducto, una acera, una carretera, gente que trabajó luego construyendo esa infraestructura. Ahí está la acumulación de expedientes de deuda de años y de décadas. Esa acumulación, hay que decir que genera dos daños inmediatos. El primero es el que le implica a ingenieros, a empresarios que intentaron especializarse, conocer el área del servicio para suplir al Estado, incluso mucho antes de que existieran las leyes que hoy tenemos de compras y contrataciones, existían otros marcos. Y esa gente que decidió, bueno, explorar esa área y tratar de, yo me hago capaz a través de esta compañía de hacer tal cosa, de terminar tal cosa. Cuando se produce la terminación de la obra, a lo mejor hay un cambio de gobierno. Usted se quedó sin, a lo mejor, el puente en términos de relaciones humanas que le llevó a participar en esa licitación o contrata. Usted se quedó sin la posibilidad de presionar de manera directa para el tema de los pagos. Y muchas veces termina, a veces en desesperación esa persona, o vendiendo la deuda, o firmando unos poderes para que alguien pueda hacer lo mismo y tratar de adquirir la deuda, lo cual hay que decir es legal, pero hay gente que lo hace en mayor desesperación uno que otro. Y peor todavía, se abre la brecha que estructuras hacia lo interno o de manera paralela a esas instituciones también comienzan a negociar, obviamente con unas enormes cantidades de dinero o altos porcentajes de esa deuda. En el camino se han quedado muchísimas empresas quebradas, muchos ingenieros que terminaron
arrepentidos de haber trabajado con el Estado o no haberlo hecho con una sombrilla de protección. El CODIA lo sabe, que en gobiernos como el pasado, cuando llegaban cheques a esas instituciones de pago, primero había que resolverle a estos santos, primero había que resolverle a estos titanes, y luego lo que sobrara, lo que pudiera sobrar, a veces agencias como ese Colegio de Ingenieros y Arquitectos a veces presionaba para que algunos de sus miembros pudieran llegar a ver algo de dinero. Pero ¿y los demás? ¿Y los otros? Ahí se están acumulando décadas y décadas, lustros. Yo diría que hasta medio siglo tienen algunos casos de expropiaciones, de permutas y demás. Y el Estado dominicano, como cultura de pago, al que es un nadie, está simplemente en dejar que el tiempo pase, que la gente muere y que luego hijos y a veces hasta nietos traten después de tratar de cobrar lo que alguna vez se trabajó, se fabricó, se construyó de la mano a un servicio hacia el Estado. Hay que cambiar esa cultura de que el Estado es mala paga, que lo es en la práctica para, insisto, los que no tienen grandes relaciones o un gran renombre o no tienen el privilegio de compartir mapa genético, hermandad y filiación con quien está gobernando. Esa es una de las cosas donde también el cambio tiene que llegar y tratar de que a futuro sea más fácil, más preciso, más honesto de lado y lado hacer acuerdos con el Estado dominicano.